básicamente la experiencia que estamos llevando adelante desde un grupo de trabajo que conformamos hace unos años. En este grupo de trabajo nos reunimos personas que tienen distintas trayectorias y perfiles. Los que venimos de la educación, yo soy la parte del equipo que viene de la educación junto con otros colegas. Bueno, venimos de un perfil de trabajo en las escuelas primarias, en las escuelas medias. Les decía que este equipo, bueno, está formado por gente que viene de la educación y de las escuelas primarias, secundarias, de la formación docente, de la producción de materiales educativos, y por gente que viene del desarrollo de software y en particular del desarrollo de videojuegos. Esta suerte de casamiento entre este equipo se produce desde motivos que tienen que ver con el campo educativo. Llegamos al tema de los videojuegos porque como veníamos transitando una experiencia de producción de materiales educativos en soporte papel y básicamente habiendo hecho un desarrollo durante varios años de materiales educativos vinculados a la enseñanza de las ciencias sociales, entre los cuales había juegos de simulación en formato dramático, papel, y cuando retomamos estas ideas fértiles en relación a lo interesante que nos había resultado plantear juegos de simulación para enseñar ciencias sociales, juegos de simulación para enseñar ciencias naturales en el nivel primario y medio, aterrizamos nos zambullimos en el campo de los videojuegos. Entonces, la idea lo que intentaré transmitir es desde qué ideas nosotros estamos intentando pensar este casamiento posible entre videojuegos y asuntos de la enseñanza. Asuntos de la enseñanza, digo, porque hay algo que es algo que nos guía bastante en la reflexión y en la práctica, es que no queremos que un campo se traiga al otro, digamos. Estamos intentando tratar de trabajar cómodamente entre la tensión que parece producirse entre la pedagogía o la educación y las tecnologías. Tengo la impresión, seguramente muchos de ustedes las comparten, es que estamos transitando una zona de trabajo en la cual parecería que las nuevas tecnologías, han llegado para salvarnos de los males de la pedagogía. Estoy siendo absolutamente exagerada, pero en algún punto me parece que es un momento de reposicionar campos y me parece pensar los asuntos de la enseñanza desde los problemas clásicos que tiene la enseñanza, los problemas a resolver desde el punto de vista de la enseñanza, que quizás abriendo diálogos con otros lenguajes, como es el de la tecnología, puedan tomar nuevas formas y puedan ambos campos dejarse tocar mutuamente. Entonces, en un punto la experiencia que nosotros venimos haciendo con nuestro equipo, desde los pedagogos y los desarrolladores, es un poco el asunto de dejarnos tocar mutuamente por nuestros modos de pensar los problemas. El trabajar con videojuegos para nosotros es una de las puntas de trabajo que estamos armando con el grupo. El grupo se llama Tiza Papel Byte. Y me parece que lo tenemos ahí como nombre para recordarnos que no estamos adjudicándole ninguna prioridad a ninguno de los campos ahí que están en disputa en ese nombre. Y les decía que, bueno, como grupo nos articulamos primero alrededor del desarrollo de videojuegos. Y yo voy a tratar de contar algunas cosas en relación con esto. Hemos tenido la suerte de poder hacer algunos desarrollos, 4 hasta el momento, contando con el aval del área de educación de Flaxo, de la OEI, de RELPE. No tuvimos el problema que suelen tener los desarrolladores, que es que tenemos que además convertir esto en algo que nos permita autofinanciarnos todavía, o sea que nos hemos dado el gusto de poder trabajar
con libertad y hemos combinado el desarrollo de videojuegos con el trabajo de campo en escuelas. O sea que hemos, digamos, intentado trabajar desde esta lógica de mirar lo que pasa con los desarrollos, tratar de mirarlos con el suficiente poco enamoramiento para tratar de entender lo que pasa con los artefactos puestos en circulación en las escuelas. Me gusta esta frase porque también me recuerda los peligros del asunto de las tecnologías, ¿no? Cuando Buckingham, que es un teórico inglés, que se involucra de una manera crítica con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la educación, nos advierte sobre las posturas celebratorias en relación con las tecnologías y nos advierte sobre el asunto de reempaquetar contenidos educativos trillados con los aditamentos de la tecnocultura, ¿sí? Y en un punto, si uno le da alguna vuelta más a esta frase y piensa en las preguntas que la investigación está planteando en relación a por qué tan pocos frutos de las inversiones tecnológicas que se vienen haciendo en educación, me parece que hay algo acá de poder pensar esta articulación entre modos de pensar los asuntos de la escuela que no van a ser ayornados mediante las tecnologías, que el corazón duro, el corazón ahí a trabajar, es en todo caso sobre el modo en que los profesores y los maestros pensamos aquello sobre lo cual vamos a enseñar y que en todo caso las tecnologías van a poder estar al servicio de ayudarnos a que este casamiento entre contenido y forma tenga alguna sustancia. Traté de poner en un esquema lo que creo que es un poco el corazón de los desarrollos que estamos haciendo, que es tratar de juntar problemas enseñables, y lo pongo en términos de problemas, porque creo que si pusiera contenidos o información solamente no estaríamos dando cuenta de el modo en que estamos pensando la enseñanza. Problemas enseñables con los formatos que nos ofrecen los distintos géneros de juegos. Ejecutar acciones, cumplir reglas, descubrir estructuras, que son los modos en los que suelen describirse las acciones que se realizan cuando se juega. Tendrían que estar, bueno, al servicio de esta articulación. Y nuestra hipótesis de trabajo, lo que nosotros pensamos es que quizás lo que pasa es que se generan nuevos géneros o nuevos formatos de videojuegos cuando estos términos de la ecuación se ponen en relación. Yo estoy dando por supuesto, no sé por qué, que hay muchos en el auditorio, muchos jugadores, que la gente que me está escuchando juega videojuegos, porque estoy suponiendo que hay gente de la carrera. Pero bueno, todos los que están acá, cuando yo digo videojuegos, les suena algo, les hace acordar algo. Perfecto. Entonces, muchas veces nos toca trabajar en auditorios donde son pocos los que admiten que juegan videojuegos, ¿no? Porque está trabajar con el tema de los videojuegos tiene esta doble cuestión, que uno trabaja con lo que está demonizado o con la vedette, digamos, como que hay como estas dos posturas, ¿no? Trabajar con un asunto demonizado para la escuela o trabajar con algo que está de moda y en boga. Traigo acá a colación cómo la teoría y cómo los teóricos se han puesto en relación con el asunto de los videojuegos, describiendo algunas operaciones que se ponen en marcha, y la cita que traigo es absolutamente clásica de Xi, que es uno de los, uno de los aportes al análisis de los videojuegos, que pone de manifiesto todas las posibilidades que ofrecen los videojuegos para que los jugadores aprendan a o se las vean con
asuntos que son en principio, bueno, interesantes para las escuelas, ¿no? Interesantes para lo que uno entiende que es la enseñanza, ¿no? Comprobar, hacer reflexionar, formular hipótesis, ponerlas a prueba, circular conocimiento, encontrar rutas múltiples para efectuar progresos en las decisiones que se toman, explorar estilos, permiten encontrar una significación situada a los signos, y en este caso los signos en los videojuegos podrían ser palabras, acciones, objetos, textos. Son entornos que combinan diferentes, trabajan no solo con palabras, sino que trabajan con imágenes, con sonidos, con diversos diseños. Se ponen en juego en el hacer con videojuegos algunas capacidades que serían muy bienvenidas en términos de lo que a la escuela le interesa desarrollar. Pero estas virtudes, digamos, estas virtudes, digamos, cuando uno quiere pensarlas en relación con la escuela, no tienen traducciones tan inmediatas. Yo hice acá una recopilación de juegos que seguramente a muchos de ustedes les sonarán, en donde, bueno, se pasa de estas gráficas clásicas y antiguas que muchos reconocemos, hasta otras mucho más sofisticadas. Acá estamos hablando de la década del 90, juegos en donde las temáticas, por ahora, las temáticas que estoy mostrando, por ejemplo, en este caso, tienen que ver con temáticas bélicas, con temáticas de conquista. Acá elegí dos imágenes que muestran dos puntos de vista diferentes en relación a dónde está puesta la cámara en este videojuego. O sea, lo que estoy tratando de también mostrar es las oportunidades que ofrece este tipo de lenguaje para concitar la empatía, lograr esta percepción en primera persona, que bueno, son una serie de técnicas que también son deseables y, digamos, apropiables en términos de la escuela. Videojuegos que trabajan con el tema del humor. El humor es una variable que está muy presente en los videojuegos y menos presente en la escuela. Y hay que ver cuánto la escuela se pelea o no se pelea con el tema del humor y la ironía, o de hecho cuánto está presente en las aulas y en la enseñanza el tema del humor y la ironía. Bueno, también esta simulación del SimCity, que es antigua, hoy existen unas mucho más atractivas desde el punto de vista visual. Este juego que, bueno, los Sims, que tuvo miles y miles de adeptos, juegos de estrategia, y estaciono en este videojuego que me permite meterme en una categoría de videojuegos que suelen llamarse serious games, que uno podría pensar que podría definirlos como videojuegos que tienen un mensaje político o un mensaje que tiene que ver con temas de la agenda contemporánea. En este caso, este juego, que es McDonald's, es una producción de un grupo, una persona, bajo el nombre de La Mole Industria, que plantea hacerse fuerte en manejar una empresa bajo lo que podríamos llamar, que es McDonald's, bajo lo que podríamos llamar las reglas del capitalismo salvaje. Digo, si tengo que tener más vacas para tener más carne para las hamburguesas, vale ocupar los territorios para pasturas o para alimentar las vacas, digamos, atropellando a otros productores o sacándolos de su lugar. Si tengo que lograr que no se me haga un juicio, vale sobornar a los inspectores que tienen que ver con bromatología, vale sobreexplotar a los asalariados. O sea, valen las reglas del capitalismo salvaje, y en la medida en que yo no uso esas estrategias para jugar, lo más probable es que pierda. O sea, tengo que aprender de esos modos de funcionamiento del capitalismo salvaje para poder salir a flote
como empresario de este McDonald's. Nosotros proponemos a los docentes con los cuales, esto es uno de los escenarios, les proponemos a algunos de los docentes con los cuales nosotros trabajamos en formación la idea de trabajar con este tipo de videojuegos, específicamente con el de McDonald's, y ahí hay respuestas múltiples e interesantes, en el sentido de que muchos docentes desconfían de la posibilidad de que las enseñanzas que los adolescentes obtienen jugando con este juego sean enseñanzas que sean leídas literalmente. Entonces, ¿cómo me voy a meter con un juego en donde parecería que yo estoy estimulando ese tipo de pensamiento? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un docente que enseña historia o que enseña geografía en la escuela secundaria pueda ver McDonald's como un artefacto interesante para enseñar su asignatura? Tiene que haber alguna percepción de que es importante, de la manera que sea, literal o por el absurdo, de entender algunos mecanismos mediante los cuales funciona un circuito comercial o funciona una empresa exitosa. Si el profesor piensa lo que tiene que enseñar de manera muy literal, este juego representa algo que no sirve o que hace perder tiempo o que es una amenaza. Es 12 de septiembre, cuyo creador está acá sentado acompañándonos, Gonzalo. Bueno, ¿lo conocen? Uy, lo voy a tener que explicar delante de Gonzalo, es horrible, delante tuyo, es peor. Los autores del videojuego lo definen como una suerte de metáfora. El juego se llama 12 de septiembre. Ellos se postulan que no es un juego, porque no se puede ganar y no se puede perder. La situación es que los jugadores lo que hacen es disparar sobre un blanco, y a medida que disparan sobre el blanco, suceden los que suelen llamarse en las guerras los daños colaterales, es decir, que muere más gente de la que nosotros en principio teníamos pensado atacar, porque y de cada lugar en donde muere gente, de esos lugares empiezan a aparecer personas con armas. Si ustedes ven ahí, tenemos la persona con turbante y arma, y civil versus hombre armado, terrorista, pongámosle la palabra que querramos. Mientras que uno siga disparando, el juego sigue funcionando y cada vez más la pantalla se llena de terroristas, y los autores definen esto como una suerte de metáfora en la que lo que han querido expresar es la idea de que la violencia engendra violencia, porque la manera en que esto se para es dejando de disparar. En un auditorio donde había 100 o 150 profesores de media, antes de que les propusimos jugar el juego y antes de terminar de jugarlo, bueno, fueron muchos que dejaron de jugar para decir, yo esto con mis alumnos no lo trabajaría, porque este juego lo que hace es estimular la violencia. Bueno, por supuesto que después cuando bajaron un poco las defensas y empezaron a jugar y siguieron jugando un rato, ahí empezó a aparecer otra posibilidad de mirar el juego con estos ojos, con los ojos de la metáfora. Convirtiendo esto en un estímulo posible, qué sé yo, para disparar una discusión en un aula con adolescentes. En parte el hecho de que el lenguaje de los videojuegos se meta en las aulas tiene que ver con la fertilidad de estimular este tipo de no literalidades en términos de lo que enseñamos y suponemos que el otro aprende en las escuelas. Desde estas ideas que les estoy comentando, nosotros hicimos uno de los desarrollos que nosotros planteamos, que se llama el Desafío de Villa Girondo. Es un videojuego en el cual lo que queremos poner en discusión es la idea de que las relaciones entre
el progreso y la sustentabilidad ambiental son relaciones dilemáticas. Yo les decía que nosotros nos metimos con el tema de los problemas de la agenda contemporánea. El desarrollo sustentable es uno. Entonces, Villa Girondo es un juego en el cual los jugadores son parte de una población que va a tener que decidir si acepta ser relocalizada o no, porque en el lugar en donde viven se va a construir una represa. ¿Desde dónde nosotros pensamos este asunto del desarrollo sustentable? Nosotros lo que queríamos justamente es no trabajar con una situación en la cual no se pudiera ver que frente a este tipo, digamos al revés, en que se pudiera ver que este tipo de asuntos ambientales implican perspectivas diferentes, implican multicausalidad e implican posiciones diversas e intereses diversos. Para nosotros el tema de las represas es un punto de entrada con el cual poder plantear este asunto, que en términos ambientales muchas veces las alternativas que existen son alternativas que no se resuelven por sí o por no, o con la conformidad de todos los que están involucrados. Son soluciones negociables, negociadas, en donde hay presencia de distintos actores sociales, entre ellos el Estado. Y que siempre hay razones para las distintas posturas que se tienen en relación con estos temas. Nos interesa además el tema de las represas como un caso que permite pensar otros. El juego le da, los jugadores no eligen al personaje, el juego se los da. Esto es una de las cosas que genera alguna desilusión en términos de los niños que querrían elegir ellos su personaje. Bueno, y el juego transcurre en este escenario en el cual lo que están ahí son... La cosa consiste en convencer a los pobladores que se sumen a mi postura. El juego, para convencer a los pobladores de que se sumen a mi postura, algunos tienen posiciones a favor, otros en contra, para convencer a los ciudadanos que se sumen a la postura que a uno le ha tocado, lo que hace es tirarles argumentos. Y en algún momento, alguno de esos argumentos es el que machea y el que lo convence al otro. Los argumentos, ¿dónde se buscan? Se buscan en lo que se llaman en el juego instituciones de poder. La Liga de Pueblos Originarios, la universidad, el Ministerio de Industria, cada uno de esos elementos, cada una de esas instituciones entrega argumentos a favor y en contra, y también entrega otros, que son esas lamparitas que están por ahí, y también entrega otros elementos, como son, por ejemplo, el poder de soborno, el poder de parar al otro cuando quiere cambiarme de posición, etc. Es una serie de elementos que son los que entregan las instituciones de poder. Los que están ahí hay neutrales en el escenario que uno puede convencer más fácilmente, etc. Cuando transcurren los días de
los días de la votación, gana alguna de las posturas y el juego continúa con una suerte de blog en los cuales los jugadores ven cuál fue el destino de la ciudad, si la ciudad se relocalizó o no se relocalizó. Y después de esto, en ese mismo blog aparecen estos dos fragmentos de películas. Uno corresponde a la película Naturaleza Muerta, que transcurre en el marco de la relocalización del armado de la represa de Tres Gargantas en China, mediante lo cual se relocalizó como 1,5 millones de personas. Y el otro video es un documental que se llama Federación, que es un documental sobre la relocalización en Entre Ríos de una ciudad. Donde nos mostraban cuáles serían nuestras casas. Yo no quiero detener el progreso. Me ofusca a veces que el progreso trajo mucho descenso de mente. Nosotros calculamos que más de 1.000 viejos se murieron cuando vinimos para acá. Porque el desarriego, todas esas cosas que nosotros, los que teníamos que haber pensado por ellos, no pensamos. Está dentro de uno, desarraigo, no desarraigo. Estoy desenchufado, no desarraigado. Federación ni el agua borró tu nombre. Pero ahora tenemos que decir, gracias al agua termal, Federación creció también. Empezamos a vivir el presente con mayor alegría en esta nueva ciudad. Un refrán que se ha gestado después del surgimiento del agua termal y dice que lo que el agua nos quitó, el agua nos devolvió. Después del agua termal nosotros nos damos la posibilidad de echar raíces profundas en este pueblo que es el nuestro. De un baño de la casa, de la vieja. Lo tengo en una repisa. Quizás alguna parte o de la iglesia o cerca de la iglesia. Estos los saqué de la prefectura. Baldosas, electricidad, tornillo, trigo. Nos convenció, nos convence, o no, bueno, lo pongo acá a discusión también, nos resulta interesante la articulación de estos dos lenguajes en el marco de no sé cómo llamarlo, un estímulo para poner en discusión algunos asuntos. Esta articulación entre un tipo de lenguaje, que es el lenguaje, y el lenguaje y el tipo de interacción que se produce con el tema en el momento en que los jugadores están absolutamente concentrados en tratar de juntar gente para su postura, y en el cual sucede alguna de las cosas que algunos de los teóricos que trabajan el tema de los videojuegos dicen muchas veces, que es que en el videojuego, cuando se trabaja con los videojuegos, muchas veces lo que es la narración se pasa a un absoluto segundo plano, porque lo que importa es la cuestión de la acción, la cuestión de la estrategia. ¿Cuánto está presente ese pensamiento en el modo en que solemos o estamos acostumbrados a verlo aparecer en la escuela, en el trajín, digamos, en la interacción en el videojuego? El pensamiento tal cual nosotros estamos acostumbrados a verlo aparecer adentro del aula parecería no estar presente en los mismos términos. Y efectivamente, nuestro trabajo de campo con los videojuegos, yo lo podría decir que los chicos que eligen los argumentos o que están todo el tiempo pensando en la calidad del argumento o en la certeza de ese argumento, no podría decir eso. Podría decir que hay un ida y vuelta, que si se detienen mucho van a perder, porque van a perder ahí algo de la velocidad con la cual necesitan para responder, pero, sin embargo, la experiencia de haber pasado en el juego permite la oportunidad de hacer 2 o 3 jugadas. Hay una cierta expertise que también se gana en tratar de entender cuál es la lógica mediante la cual esos argumentos han sido acomodados por el diseñador, porque además imagínense que los argumentos, el argumento que convence a una persona en relación a un motivo que tiene para estar a favor o en contra de una situación social, nunca va a ser
pasible de ser ordenado tranquilamente adentro de un Excel, porque en términos de las ciencias sociales esto tiene una mayor complejidad. Entonces, hay algo del tipo de pensamiento que estamos acostumbrados en la escuela que en el fragor de la batalla se pierde, que se recupera después en otra instancia. En ese sentido, a nosotros nos interesa la idea de que un videojuego pueda plantear una modelización, como es esto, que es una modelización, una sobresimplificación de cómo es el tema de cómo se dirimen las decisiones en términos de una sociedad. Hay una modelización y por lo tanto una simplificación. Por eso nos interesa estas cuestiones después articularla con los casos reales. Por eso, y con otro lenguaje, que es la cuestión del caso real y del caso enunciado por los protagonistas. Lo que nosotros hemos visto en el trabajo de campo, que tampoco es un trabajo de campo que hemos hecho en 800.000, digamos, el trabajo de campo en este caso de este juego, lo hicimos en 10 escuelas, entre las cuales había algunas escuelas primarias y otras escuelas secundarias. Es que se produce un clic entre la etapa de jugar con el juego, con el videojuego, y lo que pasa después cuando se ven las películas, ¿sí? Entonces, le apostamos a esta articulación entre los dos lenguajes. ¿Qué pasó en el trabajo de campo con este videojuego? Era un videojuego que entusiasmó y funcionó muy bien funcionó muy bien con los estudiantes y con los profesores. Algunos se quedaban afuera porque les resultaba complejo manejarse con un juego en red, porque esto es un juego en red. Entonces, los profesores, y ahí fue también importante el tema de la edad y la experiencia que cada uno de los profesores había tenido en relación a su propia experiencia con los videojuegos. Bueno, ahí hubo profesores que estaban posicionados de distinta manera en relación a esto. Al juego y a, digamos, y a la posibilidad de sentirse en condiciones de coordinarlo solos. Ahí, en la situación estábamos, bueno, obviamente es trabajo de campo, nosotros estábamos ahí, pero sin embargo también hubo diferencias entre profesores que veían, aunque no habían sido ellos en las situaciones de taller previa los mejores jugadores del juego y habían tenido ellos dificultades en manejarse con las pantallas, sin embargo habían entendido, estaban alineados con el sentido del juego, en el sentido de que esa discusión que ese videojuego iba a generar en cuanto a los contenidos que daban. Y esos profesores después se instalaban desde afuera del juego, pero metidos adentro de la situación y fueron profesores que después orientaron y levantaron el juego y trabajaron con los videos de una manera productiva, aunque no hubieran sido ellos los que se animaron a coordinar la situación del juego. Son asuntos a tener en cuenta cuando uno habla de videojuegos en un contexto educativo donde estamos por ahora trabajando en estos ensayos que nosotros estamos haciendo en contextos mediados por docentes, ¿no? Después de esta experiencia, nuestro próximo desarrollo tuvo que ver con un tema que es el tema de la esclavitud en el siglo XVIII y las nuevas formas de esclavitud. Lo que nos planteamos fue trabajar la idea de qué significa ser sujeto de derecho, puesto en términos de alguna cuestión que tiene que ver con, que es muy difícil imaginarse lo que es ser un esclavo. Digo, ponerse ponerse en ese lugar de lo que significa ser o no ser sujeto de derecho. Y lo que en el videojuego intentamos hacer es plantear escenarios que cruzan la esclavitud del siglo XVIII con lo que llamamos las nuevas formas de esclavitud. El videojuego se llama Humanos Recursos. El videojuego consiste en que los jugadores tienen que elegir, se les presentan 4 escenarios: la esclavitud del siglo XVIII, el trabajo servil, la explotación sexual y el trabajo ilegal, y tienen que elegir algunos de los indicadores que no sé si ven ahí. Hay indicadores como
puede hablar su idioma, puede comer con los suyos, puede elegir con quién casarse. Indicadores que describen, puede elegir la ropa que se va a poner. Indicadores que describen desde una manera muy puntual situaciones que son muy diferentes entre un trabajador esclavo en el siglo XVIII y las nuevas formas de esclavitud. Los jugadores tienen que resolver cuáles variables eligen para describir ese escenario y cómo las regulan. Y el juego tienen que llegar a una cantidad de puntaje. Una vez que, digamos, logran acertar y juntar 1000 puntos, ganan el escenario, y cuando terminan de ganar todos los escenarios, el juego les ofrece esta animación. Y dos fragmentos de documentales de 2 casos, uno es de explotación sexual y el otro de trabajo ilegal. Son más o menos unos pocos minutos de los casos. Y un corset, me dice, cámbiate y sale al salón, me dice. Bueno, yo estoy 4 años aquí en la Argentina y 2 años y medio estuve trabajando en negro. Fue años perdido. Vine pensando que iba a trabajar y poder ahorrar, no, porque a mí me habían prometido eso, trabajo y dinero. Al escuchar la radio, escuché que necesitaban costureros para la Argentina. El trato era este: yo voy a pagar tu pasaje, la comida, y cuando tú empieces a trabajar, me vas a devolver la plata que gasté en los pasajes y en la comida. Nos dijo que no nos iba a faltar nada, que a mí me dijo, a tu nena no le va a faltar nada, va a poder ir a la escuela y todo eso. Que iba a tener techo, comida, todo. Pero cuando ya llegamos aquí cambió la cara. Nos encerró en el taller, no nos dejaban salir para nada. El primer mes que estuve trabajando, que estuve aprendiendo, que rompí algunas cuantas de medidas, gané 115 pesos. 115 pesos, de los 115 pesos, 100 se lo quedó él, porque yo le debía plata del pasaje, de los viáticos que pagó. Este videojuego es un ejemplo sobre el cual nosotros pensamos mucho en relación con el contraste también entre el momento del trabajo con los videojuegos y los casos reales, ¿no? De alguna manera lo que el videojuego hace es descuartizar, voy a decirlo así, descuartizar un poco el problema en indicadores. Lo que nos pasa en el trabajo de campo, en esos indicadores que uno manipula para describir, para tratar de describir qué pasa en el escenario de las distintas formas de esclavitud. En el trabajo, que después estos indicadores que descuartizamos se rearman dramáticamente, primero a través de la animación y luego a través de los casos. En el trabajo de campo se ve claramente, y en este juego, porque además es un juego donde el tema del tiempo es muy importante, cómo se produce esa suerte de alienación, digamos, uno deja en algún momento deja de percibir de algún modo qué variables se está manejando, ¿no? O sea, hay algo que pierde dramatismo, digamos, porque de lo que se trata es de ubicar indicadores. Tuvimos muchas discusiones incluso con colegas que decían, bueno, pero ¿cómo vas a jugar con estas cosas, ¿no? ¿Cómo vas a jugar con estas cosas? Esto de jugar con estas cosas que son terribles, dolorosas, difíciles de tramitar en el aula, porque son difíciles de tramitar en el aula. Bueno, ¿cómo es esta cosa de acercar y alejar la lente de los temas sociales? La experiencia que nosotros tenemos es que también se produce algún clic en esa manipulación, porque en los sucesivos intentos que los jugadores van teniendo de armar y llegar a los escenarios correctos, se va conformando la idea de que algunos indicadores, que parecían ser indicadores del pasado, resulta que siguen apareciendo cuando arman las escenas del presente. Eso es lo que
más vemos como percepción en términos lo jugamos mucho con adolescentes y mucho en formación docente. No trabajamos con esto con chicos de primaria, yo lo uso bastante en formación docente y en primaria. Entonces hay algo de esta cosa de pasado y presente en donde esto que parece pasado resulta que no es tan pasado y los mismos indicadores me están sirviendo para describir situaciones del presente. Es más allá del fragor de la velocidad, es una idea que parece quedar a partir de la participación del juego. Y por supuesto, después los videos son situaciones delicadas, porque es delicado meter estas cuestiones en la agenda de trabajo de la escuela. Digamos, porque lo que aparece con mucha claridad es, sobre todo trabajando con adolescentes, que las situaciones que plantea el juego son situaciones que de alguna manera están rodeando la situación de los adolescentes. No sé cómo será acá, pero en la Argentina es absolutamente habitual que los adolescentes que empiezan a trabajar estén muchas veces sometidos al tema de un trabajo absolutamente irregular. Y en el caso de las mujeres también el tema de los medios y el tema digamos, de los riesgos que tienen las chicas en relación con el tema de la trata. Entonces, digamos, en términos de justamente uno de los también en términos de las reacciones de los directores, justamente la escena que Denise contó, era una escena en donde nosotros trabajamos con este juego con directores de escuelas primarias. Hubo desde la reacción de las directoras de primaria que decía, yo esto no lo puedo trabajar con los chicos porque esto es fuerte, hasta la otra que decía, a mí esto me sirve porque si no, yo quisiera hablar de estas cosas con las chicas y con los chicos, y esto me sirve porque es una mediación. No quiero quedarme en una cuestión muy literal en relación con lo que les estoy diciendo de los videojuegos. Creo que lo que estoy intentando transmitir es que me parece que el desafío interesante en relación con este lenguaje es encontrar asuntos que puedan ser modelizables de manera interesante en términos de lo que el lenguaje del videojuego ofrece y que a la vez sean potentes para mirar asuntos que son asuntos de la formación de los jóvenes, afuera y adentro de la escuela, digo, ¿no? Porque estos temas de la agenda contemporánea no necesariamente tendrán que estar envasados en los programas escolares. Una de las cuestiones que nosotros hacemos con los chicos es trabajar, en términos generales tratamos de plantear estas cuestiones con paquetes de actividades o situaciones de trabajo posibles de plantear con un animador social, con un docente. Bueno, una de ellas es tomar el Excel que nosotros usamos para preparar, para digamos, puntuar cómo se ganaba cada escenario, que nos llevó, por supuesto, muchísimas horas de discusión, porque no hay una sola manera de plantear cómo se gana un escenario, y ofrecerles a los jugadores la posibilidad de volver a pensarlo o de pensar desde dónde está hecho. Bueno, nuestros desafíos o las cosas que nosotros pensamos en términos de esta agenda posible de trabajos entre videojuegos y escuela, bueno, encontrar formatos de videojuegos que estén en una posible intersección entre las cabezas de los adultos y las cabezas de los estudiantes. Esto no es sin problematizar el modo en que enseñamos. O sea, al profesor que no le parezca una idea potente ponerse, digamos, entrar a la enseñanza de la esclavitud pensándolo en el pasado y el presente, esto le va a significar una pérdida de tiempo y no va a llegar con los contenidos del programa. Digo, y de esto no hay, digamos, no hay mucha alternativa. Bueno, y dar espacios de formación y de acompañamiento a los docentes para estos asuntos, cosa que, bueno, yo creo que acá se está haciendo mucho y nosotros también estamos intentando hacer a través de formación y acompañamiento en las escuelas. ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, esto es lo que quiero enseñar con el videojuego? En realidad, en relación con los temas, no sé a qué te referís cuando decís temáticas más sencillas, pero... No tan, ¿cómo diría? Sensibles. Ah, sí, bueno, hay otros juegos que trabajan temas más clásicos, que el primer juego que desarrollamos se llama Urgente Mensaje, trabaja el tema de la contaminación ambiental,
Bueno, hay otro videojuego que se llama 4 hectáreas, que trabaja el tema de las producciones sustentables. Es una suerte de tycoon en donde el jugador tiene que pasar de ser un productor tradicional a ser un productor sustentable, pero que además no quiebre, cosa que a los productores sustentables les resulta un gran desafío. Y estuvimos ahí trabajando con productores de medianos productores de la provincia de Buenos Aires. O sea que no todos los temas que elegimos son temas tan álgidos. Yo justo elegí estos dos porque me parece que son, no sé, menos obvios y más interesantes para discutir, ¿no? Y porque me parece que lo que más, por lo menos a mí me entusiasma, es abrir temas de trabajo con los videojuegos que también abran temas que la escuela debería discutir o enseñar de otra manera, ¿no? Pero no, hemos trabajado también con temas más clásicos y sí, pero bueno, el tema para mí tiene que tener también cierta complejidad para que valga la pena hacer un desarrollo, digamos, no tiene que ser necesariamente sensible, pero sí me parece que amerita que tenga cierta complejidad como para, digamos, cierta complejidad conceptual, básicamente, o cierto desafío conceptual para que amerite por ahí cruzarlo con este tipo de lenguajes, ¿no? En tu trabajo en formación docente, tú decías que los usabas mucho. ¿Usás como forma de una metodología de trabajo para que ellos trabajen? Claro. O como para desarrollar también la posibilidad de que sean creadores de este tipo de videojuegos? Mira, yo en realidad enseño, en la formación inicial yo enseño las didácticas de las ciencias sociales. O sea, yo me dedico a formar maestros, futuros maestros, en el tema de la enseñanza de las ciencias sociales. O sea que para mí estas cuestiones son una herramienta para pensar modos de pensar los contenidos, es decir, estas y otras, digamos, pero digamos, me parece que me ayudan a poder, digamos, poner en discusión que hay modos digamos, de enseñar ciertos contenidos. Hay contenidos que son información, pero la información suele ser interesante cuando está articulada con conceptos que la organicen, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, digo, un profesor podría enseñar geografía trabajando sobre el tema de los ríos, pero a mí me parece más interesante que un profesor pueda enseñar el tema de los ríos en algún momento de una secuencia de trabajo usando un asunto que mire al río como un recurso natural aprovechable y en determinadas condiciones, ¿no? Los juegos que ustedes están planteando son más que educar, lo que hacen son disparadores de temáticas. Ahora, no son educativos en sí mismos. Eso es un comentario que me gustaría saber si estoy viendo correcto o no. Y la pregunta es, ¿cómo está compuesto el equipo de desarrollo de la parte de videojuegos? Si tienen diseñadores de videojuegos, sí, programadores. A ver, porque claro, nos metimos en el tema de pensar que es educativo. Nosotros no le pedimos al videojuego que enseñe lo que hay que saber acerca de un tema. Me parece que, porque tampoco, no le pedimos al juego que enseñe lo que hay que saber acerca, porque ahí nos metemos, creo que no sería posible, o sería un juego aburridísimo. Me parece, nosotros esperamos de un videojuego que el videojuego produzca una situación en la cual, a partir de la cual sea posible después seguir trabajando. O sea, y en ese sentido nos parece que, yo le llamaría eso educativo. Lo que no le pedimos a un videojuego es que, no sé, enseñe información. Al primer videojuego que hicimos, que también Gonzalo tuvo el honor de decirnos, sacá toda esa información que pusiste con ese urgente mensaje, le pusimos una cantidad de información absurda que los chicos, que es urgente mensaje, que no era necesaria para avanzar en los niveles del juego, pero que a nosotros nos dejaba muy tranquilos. Y ahí aprendimos que no, que las cosas van por dos vías, ¿no? Entonces, como que hay una cuestión de no, me parece a mí, de no, en los que nosotros desarrollamos, porque bueno, hoy, en lo que nosotros hasta ahora hicimos, no estamos pretendiendo que enseñe información necesariamente, pero
no sé si quiero llamarlos educativos tampoco a los videojuegos, ¿no? Por eso, viste, hay que pongo videojuegos en contextos educativos. Me da un poquito de miedo de que si los pasemos muy educativos terminen no siendo videojuegos. Pero confieso que es una cosa muy difícil de resolver y por la cual además es uno de nuestro interés de estar en contacto con también esta universidad y las carreras que ustedes desarrollan, porque la verdad es que me parece que es un punto encontrarle. Hay que hacer un ensayo y hay que ver qué punto es posible. Y sí, hay una parte técnica ahí que el que dirige el equipo de desarrolladores es Piero Bona, que es el que de verdad sabe algo de todo esto. Y bueno, ahí tenemos mucha interacción entre nosotros y mucha pelea y mucha discusión y mucho de nosotros de aprender que necesariamente también hace falta reorganizar el modo en que nosotros pensamos los asuntos desde el punto de vista del contenido para que tengan algún sentido dentro de este lenguaje. Entonces hay mucha interacción.